Y ahora sí se debe estar grabando. Ok, ok. Entonces, vámonos un paso antes. Antes, ¿va? Vámonos un paso antes. Voy a poner dos imágenes aquí, muy sencillas. Me voy a ir a la parte en blanco. Voy a quitar esto, ¿no? Esto no me sirve. Y así. Espérenme un segundo. Me voy a traer unas imágenes que creo que nos pueden ayudar. Copy. No, no se copia. Ok. Me voy a traer cuatro imágenes para explicar el concepto muy rápido de nuevo, ¿va? Les digo, si tienen dudas, pueden decirme. No muerdo, ¿va? Y creo que ya, ya. Traje cuatro imágenes, ¿no? Muy sencillas. Eh, Se dan cuenta, es el movimiento del precio, pero teórico, ¿no? No es un gráfico real, simplemente son líneas hechas a dedo. Seguramente lo vieron en la presentación, según yo, pero no me acuerdo si están en la presentación. Pero bueno, básicamente lo que estoy intentando señalar con estas cuatro imágenes es que voy a poner una línea vertical. De un lado, no voy a decir de cuál, de un lado se ve que el precio tiene que hacer mucho recorrido para romper niveles importantes, ¿no? Es decir, tiene que hacer swing high, swing low, swing high, swing low, o al revés, swing low, swing high, swing low, swing high, para llegar a romper niveles importantes de la tendencia anterior. En el otro, el precio se mueve con rapidez, generando un gap donde no hay niveles importantes en él, y entonces cuando el precio quiere subir o quiere bajar en donde dejó un gap en el precio, va mucho de la mano con Fair Value Gaps o Liquidity Voids, ¿no? El precio puede hacerlo con mucha fluidez, ¿no? El precio se puede mover en esas direcciones porque no hay niveles importantes que le impidan romper eh, all-time highs, ¿no? O lows anteriores a él, ¿va? Ahora, con esta definición, ¿cuál sería de los dos, el lado izquierdo y el lado derecho, el High Resistance Liquidity Run? ¿Y cuál sería el Low Resistance Liquidity Run? Yo no les dije cuál era, simplemente les di como pistas o hints de cuál podría ser cada uno, pero es más o menos como podrían encontrarlo. Mm, ¿Alguien? ¿Alguien tiene algún comentario? Izquierda, High Resistance Liquidity Run. ¿Alguien iba a abrir el micro?
Ah, sí, yo. Es que me perdí en las imágenes. Ok, ok, no te preocupes, Joana. Marcos, izquierda, hay resistance liquidity run. Sí, está súper bien. El de la derecha es el que tiene mucho gap, ¿no? Exacto, exacto, nadie. Tiene mucho gap, ¿no? Simplemente en un lado el precio se movió con rapidez, que es el lado derecho. El precio se mueve con rapidez, deja vacíos en el precio, donde el precio puede subir o moverse sin tanto resistencia. Y en el otro lado, el precio se va moviendo tan lentamente que si se dan cuenta, va dejando muchos niveles que el precio del lado derecho le va a costar pasar, ¿no? Y del otro lado es lo mismito, ¿va? Entonces lo pueden ver así. Donde el precio tiene menos niveles de referencia para que sean soporte o resistencia, eso es low resistance liquidity run. Donde el precio ya creó demasiados niveles de soporte o resistencia, por lo que le va a costar la vida llegar a los puntos importantes donde quiere llegar, pues eso es high resistance liquidity run, ¿va? Que es el lado izquierdo. El lado derecho es low resistance, lado izquierdo high resistance, ¿va? ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte, pues, más teórica? Ah, perdón, es que iba a hablar, pero cuando preguntaste, pero se me atoró mi audio. Entonces, el high resistance es cuando pues hay más, como que rebota más hacia arriba o hacia abajo, pero se ven como más picos y el low es cuando es más, ahora sí que seguido, ¿no? Exacto, porque en el high resistance vas creando muchos niveles de referencia. En el low resistance no creas tantos niveles de referencia. El precio no crea tantos niveles de referencia. ¿Va? O sea, no tiene que ver con la tendencia. Dice, claro, puedes ampliar un poco tu pregunta. Es decir, ¿te refieres a que si es alcista es high y si es bajista es low o algo así? O sea, si es low resistance o high resistance no tiene que ver si es alcista o bajista. No, no tiene que ver. Justo, Caro. No tiene que ver con la tendencia literal. Es decir, una low resistance la vas a encontrar en tendencia alcista y bajista. Una high resistance la vas a encontrar en tendencia alcista y bajista. Es decir, las dos van a estar en ambas. No va una con la alcista, no va una con la bajista. No, no, no. Es más un concepto de qué tanto le cuesta al precio tomar la liquidez, ¿no? Al final es un liquidity run, que es la toma de liquidez, ¿no? Entonces, tal vez si va a ser una tendencia bajista, pero hay pocos niveles importantes, pues es una low resistance porque el precio puede ir atrapando todos esos niveles sin tanto problema. Pero si va a la baja y hay muchos niveles, es una high resistance liquidity run. Es decir, en las dos vas a poder encontrar ambas. Depende de cómo se ha movido el precio antes de eh, antes del periodo que estés analizando. ¿Va? Hay un Hay una parte de tendencia, pero esa creo que la voy a meter hasta el final, porque para su tarea eso no es lo que se está pidiendo, ¿va? Pero lo voy a meter hasta el final de que terminemos de ver high resistance y low resistance, de lo que está en la definición literal con Donny. Pero hay un término un poco más amplio que podemos ver, pero no los quiero confundir con esta primera parte, ¿va? Hasta ahora quédense con esto. ¿Dónde hay niveles de referencia? Hay muchos niveles de referencia, high resistance. Donde hay pocos niveles de referencia, low resistance. ¿Va? Si lo quieren ver en sencillo. Va. Voy a borrar todo esto. No, bueno, lo voy a dejar por si lo necesitamos. Mejor ser precavido, ¿no? Ahí lo voy a dejar. Entonces, dado que el precio sale de esta consolidación, baja con fuerza, crea este mínimo. A partir de ese mínimo hace reversal.
en el medio deja un eh, liquidity void, va al alza. ¿Ustedes creen que cuando el precio se mueve de este mínimo hacia el alza, se está moviendo con high resistance liquidity run o con low resistance liquidity run? ¿Qué opinan? LRLR. Ok, claro, igual, dice. Lourdes también dice que LRLR. Ok, ok, ok. Bueno, pues Osby dice LRLR. Ok, creo que tres personas están de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Al final el precio, si se quiere mover al alza, no tiene tantos niveles de referencia que romper, ¿no? Simplemente va haciendo higher highs y higher lows, que es algo que ya habíamos visto, ¿no? La clase pasada, donde este máximo es más alto que este mínimo es más bajo que ¿no? Este mínimo es más bajo que el anterior, este mínimo es más bajo que el anterior, este mínimo es más bajo que el anterior, y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, del lado izquierdo no hay tantos niveles de referencia donde el precio pueda eh, trabarse, ¿no? A lo más que se puede trabar es en esta parte de la consolidación, que sí hay muchos niveles, pero si se dan cuenta, voy a ampliar esta línea vertical del lado izquierdo hasta acá. Hasta este punto, el precio se movió a la baja como quiso, ¿no? Y del lado derecho, cuando el precio quiere subir, lo hace como quiere, ¿no? Porque no hay tantos niveles de referencia donde el precio se pueda trabar o llegar o sí, a llegar a hacerle difícil subir, ¿va? Hasta ahí queda un poco más claro, porque esto es una low resistance liquidity run. Y lo voy a ampliar hasta acá. Ah, entonces el precio se sube al alza sin tanto problema. Si se dan cuenta, voy a quitar esta línea. Voy a quitar. Ya no entendí nada, dice Joana. Va, Joana, vamos de nuevo, no te preocupes. Voy a verlo más a detalle. Y si vuelve a no quedar claro, dímelo, dímelo. Otra vez no quedó claro, ¿va? El chiste es que se entienda, no que me digan sí se entendió. Nada más por decirme si se entendió. Eh, el precio hace esta consolidación, ¿no? Check. Ahí estamos todos check. Es una consolidación. El precio aquí se mueve a la baja. Check. El precio movió a la baja. Ahora, el precio al moverse a la baja, y si lo analizamos un poco, dejó niveles de referencia importantes a la hora de moverse a la baja, pues realmente no, ¿no? O sea, realmente cuando se movió a la baja, lo hizo rápido y sin crear tantos mínimos y máximos, ¿no? Entonces, cuando el precio quiera subir al alza, que es a partir de este mínimo a este máximo, todo este movimiento se lo puede hacer con facilidad, porque no hay niveles importantes del lado izquierdo. Es decir, aquí tal vez haya este máximo, ¿no? Que es un nivel de referencia, este otro máximo, este de aquí, ¿no? Tal vez ahí sí, va, check. Estamos todos de acuerdo. Pero a partir de ahí, pues realmente no hay, ¿no? Entonces, se dan cuenta, este ni siquiera es un máximo, este ni siquiera es un máximo, porque no hay un máximo local en todas estas zonas, ¿va? Hay mínimos, porque sí hay mínimos, pero los mínimos el precio los fue consumiendo a sí mismo del lado izquierdo, donde se movió a la baja, ¿va? Entonces, cuando el precio quiera subir, le va a afectar los máximos que se crearon del lado izquierdo. Pero si del lado izquierdo no hay esos niveles de referencia, porque el precio se movió con facilidad, esto es una low resistance liquidity run, ¿va? Donde el precio puede llegar a subirse a este punto del lado derecho, a este punto máximo, con bastante facilidad, porque no debe romper muchos niveles. A lo más llegó a romper estos que están aquí en el medio, ¿no? En el Inter. Pero ya, fue todo lo que tuvo que romper, porque en toda esta parte de aquí, si se dan cuenta, es un enorme fair value gap.
¿va? Que lo voy a impulsar hasta acá para que vean que el precio pues, lo toma y todo, lo rompe y todo. Aquí hay otro fair value gap que ya no quiero poner hasta allá, me da flojera, bueno, lo voy a poner. Y así, hay muchos fair value gaps, pero los fair value gaps no son resistencias, ¿no? Son áreas donde hay liquidez. La única resistencia que te va a impedir son eh, los highs anteriores o los puntos máximos anteriores. Entonces lo que yo te digo, y también Lourdes, Osby y Caro, no, Marcos, perdón. No, también Caro. Caro, Marcos, Osby y Lourdes, y yo también opino, es que esto es una low resistance liquidity run porque el precio se mueve con facilidad. ¿Pero por qué se mueve con facilidad? Porque no hay tantos puntos importantes cuando el precio se movió en el sentido opuesto, ¿va? No sé si lo estoy haciendo más bolas o si está quedando un poco más claro. Opinen realmente. Los puntos de referencia te los estoy marcando aquí con estas líneas verticales. Literal, cuatro. Cuatro y ya. Yo tenía la duda de que si, siempre que haya liquidity voids hay low resistance liquidity run. Buena duda, Marcos. Mm, no necesariamente. Vas a encontrarlos eh, bastante de la mano, porque al final si el precio deja liquidity runs, no, perdón, deja fair value gaps eh, o liquidity voids. Esperen, me están marcando. Esperen, dejen, declino la llamada. Ya, perdónenme. Eh, sí, liquidity voids o fair value gaps sí va a haber, ¿no? Porque incluso en la imagen que yo les puse aquí como ejemplo, este movimiento en largo, seguramente en el Inter va a haber fair value gaps o liquidity voids, ¿no? Es como que están correlacionados, podemos decir, Marcos. No es causa de, pero sí hay correlación, ¿va? Todo depende de la cantidad de puntos de resistencia. Exacto, Joana. Exacto. Y lo que el precio le toma llegar a cierta posición. Creo que es más fácil ver los liquidity runs si se identifican varios failure swings. Sí, también los liquidity runs van de la mano con failure swings, donde el precio pues prácticamente ya no pudo seguir la tendencia y entonces pues se voltea, ¿no? Es decir, este punto de aquí arriba, va, con este de aquí abajo, es un failure swing. ¿Por qué es un failure swing? Porque al final el precio a partir de este punto a este otro línea vertical está en una tendencia alcista, ¿no? Se va moviendo alcista, llega a este máximo, intenta crear otro máximo, pero no lo logra. Este sería un failure swing, ¿va? Como dice Osby. Pero también va mucho de la mano eh, con los niveles de referencia. Va, va. ¿Alguien tiene alguna otra duda de este ejemplo en particular? Yo no entiendo los failure swings, dice Caro. Ok, voy a quitar esto rojo, ¿va? Voy a quitar esto, ¿va? Un failure swing, como su nombre bien lo indica. Estoy en el lado izquierdo porque aquí está el chat, ¿eh? No, no es porque no los quiera ver, es porque aquí está el chat del lado izquierdo. Entonces parece que no estoy viéndolos, pero lo estoy leyendo de este lado. What the fuck? Se rompió mi conexión. Ahí está.
Perdóname, me muteé. Perdóname. Perdónenme. Si yo estoy viendo que el precio está en una tendencia actual, ya sea alcista o bajista, un failure swing es cuando el precio falla en seguir esa tendencia alcista o bajista. Es decir, no logra hacer un máximo en una tendencia alcista o no logra hacer un mínimo en una tendencia bajista. ¿Va? Ejemplo, voy a quitar esta línea. Ya estoy viendo otro, tal vez me disocié un poco del ejemplo ahorita, pero es para responder la duda de Caro, ¿va? Ahorita volvemos a ese ejemplo. Aquí estoy en una tendencia bajista. ¿Están de acuerdo? ¿No me escuchas? Ah, no, ya. Perdóname. What the fuck? Yo estoy aquí en una tendencia bajista. ¿Ah? Todos están de acuerdo que esto es una tendencia bajista. El precio en una tendencia bajista te empieza a hacer mínimos más bajos, ¿no? Aquí no lo logra hacer. Aquí ya empieza otra vez la tendencia, tal, a la baja. Voy a marcarlos. Ese es menor a este es menor a este es menor a este es menor a este es menor a este. Va, marqué todos los mínimos, porque el precio va en una tendencia bajista. Ahora, ¿qué pasa de este lado? El precio hace un failure swing. ¿Por qué es un failure swing? Porque el precio en lugar de hacer un mínimo más bajo que el anterior, se pone a hacer un mínimo más alto que el anterior. Y entonces ya no logra hacer ese movimiento a la baja, ¿no? Si el precio hubiera hecho este mínimo, no sería un failure swing. Pero como el precio no logra hacer el mínimo, se convierte en un failure swing, ¿va? Este es un failure swing. Ahora, ¿qué pasa del lado al contrario? El precio a partir de este punto se movió al alza. Lo voy a marcar hasta acá. No lo voy a marcar. ¿Va? El precio de este punto se movió al alza. ¿Va? Creó muy pocos máximos en el intermedio. Si se dan cuenta, me voy a acercar más. Crea este máximo, este máximo, este es un high, ¿no? Eh, Aquí no hay nada. Aquí sí hay. En este momento la baja, que es un retroceso bastante profundo, pues crea otros, ¿no? Este de aquí. Sobre todo este de aquí, ¿va? Y luego continúe con el movimiento a la alza. Después del retroceso, continúa con el movimiento a la alza. Pero ¿qué pasa acá? El precio está en una tendencia alcista de este lado. Entonces tendría que seguir haciendo máximos más altos que los anteriores, ¿no? Al final el precio se está comportando así. Retroceso, alzo, retroceso, alto, retroceso, alto, ¿va? Y esto se convierte en un failure swing. ¿Por qué es un failure swing? Porque no supera el máximo anterior en la tendencia que el precio se está moviendo actualmente, ¿va? Esto de aquí, podríamos verlo como iguales para entender mejor. ¿Cómo que como iguales? Perdón. No, ¿dónde está mi lápiz? Aquí está mi lápiz. Este de aquí es el failure swing, ¿va? Este de aquí es el failure swing. Respondí a lo de Perla. Ah, perdónme. Ta, ta, ta. Ah, están hablando en el chat. Sorry, no vi el chat. Low resistance liquidity run. Ujú. Ok, ok. Sí, entonces pues básicamente es dependiendo, ¿no? Aquí el precio va a la baja, va creando máximos, va creando mínimos, va creando máximos, va creando mínimos, va creando máximos, va creando mínimos. Aquí crea este máximo y ya no puede hacer un mínimo más bajo, ¿va?
Eso sería tu failure swing. No sé si queda un poco más claro. Tengo una duda. O sea, es que Dale. justo la pregunta que había puesto era que si un failure swing es como un lower height o el failure swing, o sea, sí, sí van de la mano, pero si se necesita hacer como un recorrido más y ya en el punto en el que ya no vuelva a romper esa tendencia, ahí ya se vuelve un failure swing o puede ser directamente en el momento que no rompe un higher height. ¿En una tendencia alcista te refieres? O sea, por ejemplo, el failure swing es ya hasta el último o podemos tomar, por ejemplo, el primero que fue más bajo que el primer pico. O sea, este, El dibujito que hizo. ajá, Ajá, el primer pico que se formó. este de aquí. Ajá. Entonces podemos tomar el failure swing como el siguiente pico. Es que sí, Perdón, el siguiente, la siguiente rayita. este, ¿no? Am, no, la rayita después del pico. Ese. Este, Ajá. este. Sí. Eh, para mí, ahí todavía no se cumpliría porque el precio sigue siendo retroceso, realmente. Si te das cuenta de este punto a este punto, el precio retrocedió totalmente. Pero lo que sí creo que te puede responder tu duda es esta parte de acá, donde el precio va a la baja, va al alza, vuelve a ir a la baja, pero si te das cuenta, este eh, mínimo es más alto que este, ¿no? Entonces este sí podría ser tu failure. ¿Va? Porque este mínimo es más alto que el anterior. Ya después el precio se mueve correctamente y empieza a ser mínimos más bajos que los anteriores, pero este de aquí, que fue el primero, se lo hizo más bajo que los siguientes. ¿Va? No sé si alguien tenga otra duda de esto. What the fuck? No quiero esto. Entonces para la tarea tenemos que agarrar así que un área y decir, a ver, esto es un low resistance o un high resistance liquidity, ¿no? Exacto, Ah, es como si tuviéramos ahora sí que la captura y sobre la captura, porque, exacto. Es como si tomas un área en el precio y tienes que decir, ¿esto es high resistance o esto es low resistance? ¿Y por qué no? ok, gracias. No, ¿de qué? Va. Y aquí, bueno, de una vez podemos verlo muy rápido. El precio de este lado, voy a borrar todo esto. No hay una goma aquí. Deberían añadir una gomita, ¿no? ¿Cómo no va a haber una goma? Qué loco. Ah, ah, aquí está la goma. Pero como que no sirve tan padre, ¿eh? No está tan chida la goma. Ok. Entonces se dan cuenta, este movimiento a la baja, para ustedes sería high resistance liquidity run o low resistance liquidity run. Todo este movimiento que el precio hace a la baja. ¿Y por qué?
¿Eso qué es? Ah, bueno, yo creo que es un high resistance, Ok. porque pues estás marcando bastantes lower highs y también lower lows, creo que son, ¿sí? Y pues sí se genera como que bastante, un movimiento ahí de bastantes, podríamos decirle picos. Ok, ok, muy bien, Lu. Marcos dice que también piensa que es un high resistance. Caro también piensa que es un high resistance. Sí. ¿A partir de cuántos es high? No, no, Joana, esto no es A o B. No hay un número, Joana. Prácticamente es que se tienen que dar las condiciones. O sea, piénsenlo así. Ah, yo creo que su duda es de cómo vemos que es un high resistance liquidity run. Bueno, yo lo vi, la verdad es que así como se dice de a ojo de buen cubero, aquí pues le vi como que se hacen bastantes picos y por eso dije que era un high resistance liquidity run. Ok, ok. Ojo de Vancouver. Muy bien. Hablo de como a cuántas, o sea, qué cantidad de resistencias debe de haber para cambiar de un low a un high. Es que No, no hay un no número. de, O sea, para ti podría ser low Joana. o sea, ya hay bastantitos. Me A ver, encanta, me encanta la definición. Hay bastantitos. Pero, miren, no es A o B. No, no es. Hay 10 se convierte en high. Hay 3 no, ya es low. No, no creo que vaya por ahí. Bueno, si lo quieren intentar por ahí, pero no creo que vaya por ahí, sinceramente. Es más de cuánto el precio en tiempo y en movimientos le ha costado subir o bajar la tendencia, ¿no? Aquí no fue que el precio se movió en 3 patadas y llegó a este mínimo. De este punto a este punto, ¿va? Hizo 1 millón de movimientos en el intermedio, creo que en veras, para poder llegar del punto A al punto B. Y entonces cuando el precio quiera subir, pues, le va a costar la millonada poder subir, ¿no? Y de hecho, si se dan cuenta, rompe este máximo anterior, hace un liquidity sweep, que lo van a ver con Donny, que es un barrido de liquidez. Y en ese punto hace el barrido de liquidez, intenta volver a ir a la baja y pues obviamente sigue el movimiento a la baja porque no puede subir con las resistencias que hay, ¿no? Pero entonces la resistencia se da cuando justo el precio intenta romper máximos anteriores a los que ya creó. Creo que Evelyn abrió su micro, pero creo que no tiene dudas. O sí tiene dudas. no te entiendo de que te dio mucha flojera. No, Evelyn está hablando con su mamá, la mutea. Si tienes que hablar, desmuteate, Evelyn, pero creo que estabas hablando con tu mamá, la verdad. Entonces, el precio le cuesta bastante ir a la baja, creando mucha resistencia al alza, ¿no? La resistencia está al alza, no a la baja, ¿va? En este caso, en este caso. Y es por eso que el primer ejemplo que vimos hoy era una low resistance liquidity run, donde el precio no tiene tantos niveles importantes porque no se movió eh, con tantos swing highs y swing lows, por lo que no crea niveles de referencia y entonces el precio puede llegar al punto B sin tanto problema. ¿Va? No sé si está quedando un poco más claro, si estamos así perdidos todos en el Yo abismo. tengo una duda, pero es súper rapidísima. Entonces, en este caso en el que estábamos analizando, ahí estaban las cositas azules. Ah, ahí, la tendencia del High Resistance Liquidity Run se acaba hasta la vela, esa es negra, ¿no? ¿Cuál es? ¿Esta? Ah, o sea, aquí en las rayitas azules que pintamos, o Ujú. sea, sí entiendo que es un High Resistance Liquidity Run, pero lo marco hasta ahí, o por ejemplo, lo marco hasta la otra velita verde chiquita que
que pues hace como dijiste, el sweep. Ah, puedes marcarlo todo. Puedes marcarlo todo sin tema. Espérame, espérame. Puedes marcarlo todo. Yo lo marco así, pero no me lo marquen así, ¿sabes? O sea, márcamelo con estas líneas. Yo lo marco así para que ahorita ven por qué. Pero mira, aquí el precio regresa, ¿no? El precio vuelve, regresa, regresa, vuelve, regresa, vuelve a subir. Entonces, Dios, entonces esto es más parecido a qué gráfico. Sí, que estaba desbloqueada. Ah, de abajo, de la izquierda. De la izquierda, ¿no? Sí, En este caso el precio no llegó hasta el punto donde rompe tu primer high, pero, ay, what the fuck, pero sí marca esa tendencia que le va a costar ajá. mucho. Que quiere subir, pero no pudo subir. Exacto. Y tal vez en Ok, y tal vez en otro ejemplo, Lu, el precio sí hubiera podido subir, ¿no? Imagínate que hubiera podido subir, pero igual sí, no ahí ya sería sé. tan fácil. Ujú. Sí, no, entonces nada más es cuestión de ver así que los máximos más altos y los mínimos más bajos y ver cómo es que rebota para ver si es de high o de low resistance. Exacto. Ok, eso No de qué. Va, va que va. Dicho esto, pues esto sería high resistance. Si, si esto se rompe al alza y llega a romper al alza, seguiría siendo high resistance, ¿va? ¿Por qué seguiría siendo high resistance? Porque no le va a, porque le va a costar bastante el romper todos los niveles importantes que el precio fue creando para llegar a ese máximo, por encima de este, ¿no? Que este está súper volátil. Pero esto seguiría siendo high resistance, incluso aunque el precio llegara a romperlo, ¿va? ¿Puedes volver a comparar ambos, el high y el low, porfis? Claro, claro. Diana. Este era el high, ¿no? Muchos niveles importantes de referencia. La resistencia está cuando el precio quiere ir al alza, ¿no? A partir de este punto el precio intenta ir al alza. En este caso no lo logra porque hay mucha resistencia, ¿va? Pero podría lograrlo igual, podría lograrlo, ¿va? Ese es el punto importante. Ahora, de este lado, el precio, voy a poner una línea para, va a la baja, ¿va? El precio va a la baja. ¿Y cuáles niveles importantes de referencia crea? Pues yo te digo. Pues sinceramente, aquí creo tres seguiditos y este cuarto, ¿va? Y si te das cuenta, a partir de eso, que era algo que creo que me decía Marcos al inicio, oye, Eric, si entonces hay liquidity void, es un low resistance liquidity run, pues no, no es una causa de, pero sí hay cierta correlación en ello, ¿no? Aquí hay fair value gaps que se convierten en liquidity voids, ¿no? Que claramente el precio en esos niveles no deja un máximo donde el precio le cueste romperlo. Entonces, cuando el precio quiere ir al alza, sencillamente tiene que romper estos niveles de referencia y ya, es todo lo que tiene que hacer, si se dan cuenta, ¿va? Y caso contrario, pues aquí creo muchísimo. Ahora, esto es porque el precio va al alza. Yo les pregunto, una vez que el precio crea todo este movimiento al alza, voy a borrar varias cosas, ¿eh? Para que no nos hagan ruido. El precio aquí te va a dejar niveles importantes. eso.
Esa no está bien. Esa. Este no lo voy a marcar. No voy a marcar a todos. Voy a marcar este. Esa, sobre- Ah, Ya, si se dan cuenta, de este lado, el precio se movió de forma diferente. Hay zonas donde hay liquidez, pero hay puntos importantes donde el precio le va a costar la millonada llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, iba a pintar algo y se me fue. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo que iba a proyectar. No me acuerdo. El precio crea este máximo de aquí. creo que ibas a pintar la tendencia, o sea, la línea, Ah, las que se iba líneas, para ¿verdad? arriba o para abajo. Sí. Sí, tienes toda la razón. No manches, qué buena. Qué loco que hubiera sabido que iba a pintar. Vamos a pintarlo así. Este, este, este. Y bueno, ahí hace la abuela, ¿no? El precio. Pero bueno, si se dan cuenta, a pesar de que el lado izquierdo es una low resistance liquidity run y el precio hacia el alza no tenía niveles importantes y pues va con fluidez, pero en los mínimos te está creando muchos mínimos importantes, ¿va? Cuando el precio quiera romper esos mínimos, le va a costar, ¿va? Entonces, ahora, ¿hacia dónde está la high resistance liquidity run? A la baja. ¿Y dónde empieza la high resistance liquidity run? Aquí. Cuando el precio quiera llegar a romper todos estos niveles importantes a la baja, ¿va? Lo voy a poner O sea, literalmente pasamos de un low resistance liquidity run de la izquierda al high resistance de la derecha, porque el de la izquierda es a la alza y el de la derecha es el high a la baja y pues le cuestan. exacto, exacto, Lu. Hacia la alza, este movimiento era muy sencillo, ¿no? No tenía niveles importantes de referencia del lado izquierdo. Y una vez que hace ese movimiento del precio y quiere ir a la baja hay muchos niveles importantes de referencia. Entonces, esto es una low resistance liquidity run al alza, pero cuando el precio quiera llegar a los niveles importantes a la baja, ya es una high resistance liquidity run. Así se mueve el precio y es prácticamente cómo lo van a encontrar siempre entre low resistance liquidity run y high resistance liquidity run. Ah, veo caras sorprendidas. No está claro, está claro. Bueno, es que pensaron que en el chat dice alguien que el de la izquierda era el high resistance, pero creo que era el de la derecha, ¿no? El de la derecha es el high resistance, exacto. Este es el low resistance, ¿va? Esta parte es el high resistance, ¿va? Ok. ¿Está quedando claro? ¿Lo estoy perdiendo más? ¿Qué opinan? Y creo que sí está quedando claro. Solamente, o sea, por ejemplo, podemos encontrar como, sí, todo corrido. O sea, sí, ¿no? Por lo que estoy viendo, creo que sí. Vamos a encontrar como de ambos todo corrido a la vez, sin tener como que buscar segmentos de nuestro gráfico. Exacto. Esa es la idea, Perla. Que sean capaces, al final el precio siempre se está moviendo. Y siempre se está moviendo en una de las dos condiciones, high resistance o low resistance, ¿va? No hay de otra. No hay una tercera de donde el precio se está moviendo simplemente porque quiere moverse.
Échenme la tarea. Ah, ya lo tienes entonces, Joana. Ya lo tienes así, súper definido. Súper, súper, súper. Qué bueno que ya está quedando más claro. Eso me agrada bastante. Ah, ah, ah. Voy a borrar esto. Y, y siempre recuerden este. O sea, este es como su guía, si quieren verlo así. Después pueden meter más conceptos, pero este es su guía base para entender cuál es uno y cuál es el otro. ¿Va? Échenme la tarea. Súper. Pues vámonos a otro gráfico, ¿no? Ya me aburrió el sol. Vámonos ah, a un dólar euro, ¿va? Vamos a ver un par de ejemplos más y ya, porque me dijeron que ya lo tienen muy claro. Entonces, con un par de ejemplos ya debería estar más que claro. ¿Qué es esto? Eh, vamos a ver esta parte. Esta parte está interesante. Miren, esta apenas sucedió ¿cuándo? El 6 de marzo, no, el 5 de marzo. Ah, bueno, vamos a otro gráfico, ¿no? Para que no sea solo en 15 minutos. Vamos a un gráfico 4 horas. Va, ya estoy en un gráfico 4 horas. Súper. Estoy en un gráfico de 4 horas para ya no verlos todos los ejemplos en un gráfico de 5 minutos, ¿no? El precio aquí me viene tantito atrás, ¿no? Porque aquí todavía no termina el desarrollo de esto, pero esto parece que es un low resistance liquidity run, ¿no? Parece, no lo sé. Entonces yo estoy aquí, ¿va? Bueno, vamos un poco más atrás para que no se diga. Ah, ah, ah. Vamos acá. Chequemos esta parte, ¿va? El precio, cómo se está moviendo hacia el alza, ¿no? Nuevamente, pues se mueve creando máximos y mínimos más altos. En este caso, porque va a la dirección al alza, ¿va? Pero en el Inter, yo no veo que esté dejando muchos fair value gaps, no veo que esté dejando muchas zonas de liquidez, ¿no? Lo que sí está dejando es muchos niveles de referencia, ¿va? Yo lo pinto muy así. Bueno, este se mueve así. No voy a marcar todos los del Inter, ¿no? Me tardaría 3 años. Este así. Pa, pa, pa. A failure swings. No, niveles de referencia son mínimos y máximos. El failure swing solo va atado a el low resistance liquidity run, si lo recuerdan. En este caso, el failure swing, Marcos, es este de aquí, ¿no? Si queremos ver el failure swing, es este de aquí, ¿va? El precio de este lado tiene una dirección bajista, va creando mínimos más bajos, mínimos más bajos, mínimos más bajos. Bueno, aquí es un retroceso profundo, pero mínimo más bajo otra vez, y empieza a hacer mínimos más altos, ¿va? Se volteó el precio. Y entonces, todo esto es una high resistance liquidity run, ¿va? ¿Están de acuerdo? Si queremos ver por qué es una high resistance liquidity run, porque el precio de este lado te está creando muchos niveles, que pueden ser failure swing, donde el precio ya va dejando máximos anteriores, máximos anteriores, máximos anteriores, máximos anteriores y máximos anteriores. Tiene el Inter. Aquí de hecho hace un doble techo si se dan cuenta. Este es un equal highs. Este high es casi a la misma altura que este.
Y entonces, cuando el precio quiere subir, le está costando un montón de trabajo subir, ¿va? Pero es porque hay muchos niveles de referencia importantes. Y nuevamente, no logra romper todos los niveles de referencia importantes, ¿va? Y entonces el precio está generando una high resistance liquidity run. Para la tarea también te marcamos los máximos y mínimos anteriores, solo marcamos el intervalo donde es cada cosa. No, márcame, Perla, los máximos y mínimos anteriores dependiendo del caso, ¿va? Sí, márcamelos. O sea, por ejemplo, aquí vemos que es una high resistance liquidity run a la alza, ¿no? Entonces tendríamos que marcarte las altas del anterior, Los ¿no? highs exact, los altos del anterior. Ujú. Ok. Va, va, que va. Ok, bueno, creo que ya lo tienen muy claro. Puedes repetir, jajaja, entonces puedes repetir lo último. Este, sí, Joana. Lo último que dije es que básicamente para la tarea marquen los máximos anteriores, donde el precio le va a costar, los niveles anteriores, ya sea máximos o mínimos, donde el precio le va a costar dificultad romper esos niveles. En el caso de una high resistance, en el caso de una low resistance va a haber muchos menos niveles, como lo veíamos ahorita en los ejemplos, ¿no? Y pues ya, era eso, creo, Joana. O no sé si te refieres a otra cosa. Es que no sé si entendí bien. El High Resistance Liquidity Run es el de al lado, el de la derecha. Es todo. Ok, es todo eso. Ajá, es todo, es todo. No estábamos marcando primero, me perdí entonces. No estábamos marcando primero lo de la derecha. Sí, 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 sí. Pero la duda es, ¿por qué es una High Resistance Liquidity Run? Es una Ah, High ok. Resistance Liquidity Run porque del lado izquierdo el precio le está costando eh, llegar a la baja. Entonces hacen en el Inter muchos swing highs y swing lows que cuando el precio quiere ir al alza son niveles de referencia que tiene que romper. Entonces, la High Resistance Liquidity Run siempre hay dos sentidos, ¿no? Es decir, si yo voy a la baja con facilidad, hacia el alza, no tengo niveles de referencia. Si yo voy hacia el alza con dificultad, cuando el precio quiera romper a la baja, como el precio les costó mucho llegar a ese punto, va a haber mucha resistencia. Y es justo como lo vemos, o sea, en todo este cuadro, si yo les marco todo esto, así, y lo marco en otro color, azul, el precio le está costando llegar al alza. ¿Pero por qué le está costando llegar al alza? Porque creó muchos niveles de referencia del lado izquierdo, ¿va? Yo sé que es un poco complejo, yo sé que este es de los temas más complejos. Después les prometo que ya se pone más divertido. Podemos ver qué pasa a la derecha. Sí, claro. Te refieres a esta parte, ¿no? Sí. Al final, el precio. Ah, espera. Voy a borrar todo esto. El precio dejó varios niveles de referencia, ¿no? Otra vez. Mi lado izquierdo marca mi lado derecho. Y este último. Es todos los niveles de referencia que tiene el precio. ¿Va? Si se dan cuenta, aquí parece que el precio eh,
hace un poco de displacement, que displacement ya lo vieron, ¿no? A veces pregunto cosas porque no sé si ya las vieron, pero displacement seguro ya lo vieron. Hace displacement, ¿va? Que el displacement es un movimiento rápido en el precio en cierta dirección, rompiendo niveles importantes, ¿va? Pero aún así, esto para mí, bueno, aquí ya no hay nada. Esto para mí seguiría siendo parte de la High Resistance Liquidity Run. A partir de este mínimo que el precio ya rompió, ya no hay nada, ¿no? Ya no hay un nivel de referencia donde el precio se le dificulte ir a la baja. Si yo marco todo esto. Todo esto sería mi High Resistance Liquidity Run, si lo quieren ver así. Pero a partir de este punto, como el precio ya no tiene un nivel importante de referencia, al menos no tan cercano, pero lo tiene hasta acá atrás, pero ese ya es bastante obsoleto, ¿no? Entonces, pues ahí ya se mueve con la facilidad que quiere, ¿no? Pero esto sería mi High Resistance Liquidity Run. A partir de este punto mínimo donde el precio marca la dirección, ya, ya podemos hablar de otra tendencia que puede estar generando como una Low Resistance Liquidity Run, ¿no? Del lado derecho. Si se dan cuenta, aquí pasa algo muy interesante, Caro. El precio va a la baja, ¿no? Lo voy a poner de otro color, rojo. El precio va a la baja con fuerza cuando quiere subir. No hay niveles importantes de resistencia, al menos hasta aquí, ¿no? Porque es una low resistance liquidity run. Este cuadro rojo, lo puse rojo. Pero, ¿dónde le está costando subir? Donde el precio ya tiene niveles de referencia importantes. Ay, what the fuck? No, este, ¿va? Si se dan cuenta, del lado izquierdo es una high resistance liquidity run. Este rojo es una low resistance liquidity run. Y cuando el precio quiere subir a estos niveles donde hace un máximo local, o sí, un máximo local, el precio se le está dificultando con unas ganas el poder subir por encima de este punto. ¿Pero por qué es? Porque sigue siendo parte de este movimiento de la high resistance liquidity run. Va. Y de hecho este movimiento otra vez, El rojo es ah, el no resiste hacia la el, baja. el rojo es el low resistance, sí, exacto. Y esto es otro low resistance liquidity run. ¿Va? ¿Por qué? Porque hay pocos niveles de referencia otra vez. Hay tres. Hay tres y una mega fair value gap. Y vamos a ver en un gráfico de una hora ese ejemplo, a ver si hace algo. Hay tres, una fair value gap. Y este sería como tu failure swing que justo hablaba Marcos y Osvaldo, donde el precio ya no puede hacer un mínimo más bajo que los anteriores. Si te das cuenta, hace un triple piso, si lo quieren ver así, y se voltea en la dirección contraria, pero no hay niveles de referencia importantes. ¿Ah? Súper. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Yo, el último No, no resistance que vimos era a la alta, ¿no? Exacto. Sí, gracias. Ah, quería ver algo antes de irnos, esperen. Antes de irnos a pasar al siguiente tema. Eh, 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 lo voy a ver en el gráfico que estábamos viendo. Esto ya no es la tarea, O sea, esto es un poco. What the fuck con mis imágenes. Ah, eso está en un gráfico de 15 minutos, ¿verdad? No, ma, se descompuso todo. Voy a quitar esto.
A ver, esto ya no es parte de la tarea. Va. Pero la resistencia de high resistance y low resistance también se puede ver de otra forma. O sea, es ampliar ese mismo término, ¿va? Es lo mismo, pero ampliado. Y para no confundirlos, esto no va en la tarea. Esto simplemente es cultura general. Va. Si yo sé que el precio aquí hace este mínimo y se voltea en la dirección contraria y empieza a hacer máximos más altos y mínimos más altos, ¿no? Como es normal en una tendencia alcista, entonces el low resistance liquidity run, lo mismo pero más barato, exacto, caro. El low resistance liquidity run va a estar al alza. ¿Por qué? Ustedes me preguntarán, sin yo ver lo que pasó antes, ¿no? Esto es, recuerden, punto y aparte. Porque si el precio va en una tendencia alcista, es más fácil que se mueva al alza que a la baja, simplemente por eso. Entonces, cuando el precio quiere romper el mínimo anterior, que es este de aquí, me voy a acercar mucho más. Este movimiento es un low resistance liquidity run, donde el precio no va a poder romper ese mínimo anterior al que ya tengo establecido, ¿no? ¿Por qué? Porque la tendencia que tiene el precio actualmente. El precio se mueve al alza, le va a costar menos dificultad por simplemente la dirección en la que se está moviendo. El precio se mueve a la baja, le va a costar más dificultad ir a la baja porque se está moviendo al alza. El precio se mueve al alza. Esto es un low resistance liquidity run. El precio se mueve a la baja, high resistance liquidity run. ¿Va? Les digo, este no es para la tarea ni nada. Este simplemente es, dependiendo la tendencia que tiene el precio, eso también te marca cuál es tu high resistance liquidity run y cuál es tu low resistance liquidity run sin ver niveles anteriores establecidos. ¿Va? Eso era algo que quería ver muy rápido. Y lo mismo cuando va el precio a la baja. Cuando el precio va a la baja, tus low resistance liquidity run son los movimientos que hace el precio a la baja. Tus high resistance liquidity run son tus movimientos del precio a la alza, que son retrocesos prácticamente. Va, va. Era un punto como una nota al pie de página, si lo quieren ver así, para que también lo tengan claro cuando hagan algún análisis o algo. ¿Qué va a ser más fácil? ¿Que el precio se mueva en la dirección en la que quiere ir o que el precio se mueva en la dirección contraria a la que quiere ir? Pues obviamente en la dirección en la que está yendo, ¿no? Dale, Perla. Para distinguirlo, vi que uno de los puntos era ver qué tantos niveles de referencia tenemos anteriormente, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, si tenemos muchos niveles de referencia, ¿qué es lo que nos podría sacar que es un High Resistant Liquidity Void? Ajá. ujú, Pero, o sea, aunque tengamos como muchos niveles de referencia y supongamos que de la nada aparece así una vela grandototota que rompe todos esos niveles así como de una, ujú. eso sería un low resistant. No, seguiré siendo O un sea, high resistance, pero cuando el precio quiera ir, por ejemplo, aquí. Ah, por ejemplo, aquí. El precio aquí, del lado izquierdo, no te está dejando muchos niveles de referencia. ¿Estás de acuerdo? Te deja muchos fair value gaps en el Inter. Esta parte de aquí. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? sí. Esto de aquí. No, espera, este es mal ejemplo con lo que me dijiste tú. Si el precio crea, vamos a buscar ese ejemplo en el gráfico. Ta, ta, ta. Quiero buscar tu ejemplo, ¿eh? Si lo ves, dímelo. Es que ese no es el ejemplo que tú pusiste. Ah, por ejemplo, este. Es más o menos, ¿no? Parecido a lo que me decías tú. ¿Estás de acuerdo que es parecido a lo que me decías tú? Sí, sí, sí. Y Va, de la nada llega esa grandota. exacto. Llega esta grandota.
¿no? Esta grandota seguiría siendo parte de la High Resistance Liquidity Run. Pero lo que te va a afectar esta grandota, que al final se le conoce como displacement al movimiento rápido, es que del lado derecho de la grandota ya se va a convertir en una Low Resistance Liquidity Run, ¿va? Porque este movimiento tan fuerte que hizo el precio te consumió toda la liquidez por encima de los máximos anteriores y todas las barreras o resistencias que podría llegar a tener el precio para llegar a ese punto. Entonces, cuando el precio quiere ir a la baja, como en este caso, esto es un Low Resistance Liquidity Run. Ahora, es que van mucho de la mano, perdón. Estos son muchos movimientos en el Inter, si te das cuenta. Ocasionan que un High Resistance Liquidity Run, pero no para él mismo, sino para la parte derecha del gráfico. Es que van mucho de la mano los dos. El precio para ir a la baja tiene Low Resistance Liquidity Run. El precio va a la baja, pero te crea muchos niveles importantes. Cuando quiere ir al alza, hay High Resistance Liquidity Run. Esto es Low Resistance Liquidity Run, si lo quieres ver así. Ya lo voy a poner verde. Esto del rojo es High Resistance Liquidity Run. ¿Va? Se empalman. Sí, sí, yo sé que se empalman, pero tiene un sentido el por qué estos puntos aplican para el lado derecho. Esto de Fair Value Gap o Liquidity Void aplica para este punto hasta aquí. Ese es un Fair Value Gap enorme. Miren, esto es Low Resistance Liquidity Run. Esto es Low Resistance Liquidity Run. ¿Va? Porque el precio no tiene. Espera, voy a quitar esto de aquí. Espérense, espérense, espérense. Voy a quitar estos puntos de referencia para no confundirlos. Nada más vean lo verde. Por favor, nada más veamos lo verde. ¿Va? El precio. Solo vean lo verde, ¿eh? Cuando quiere ir al alza, lo hace con fuerza, ¿no? Rompiendo muchos niveles importantes de la izquierda. Va, va. Eso ya lo sabemos. Lo sabemos. Lo damos por hecho. Ahora, cuando el precio se da la vuelta y quiere ir a la baja, es Low Resistance Liquidity Run. ¿Por qué? Porque el precio no tiene niveles importantes que tenga que romper más que sus mínimos anteriores a él mismo, ¿va? Ahora, el precio, cuando va al alza, ya te creó muchos niveles importantes de referencia cuando fue a la baja. Y esto se convierte en High Resistance Liquidity Run en la parte roja. Ustedes deben entender algo. La resistencia siempre está en un sentido. Es decir, si el precio aquí no hubiera ido a la baja, pues tal vez se hubiera podido encontrar con niveles importantes de resistencia de high resistance. Pero como fue a la baja, no hay resistencia en esos niveles. Dale, perdón. ¿Puedo decir algo? Obvio. Es que no encontré la manita para participar, perdón. Entonces, cuando es low, está tomando los niveles de resistencia del displacement de, de la parte izquierda. Ujú. Es esos de las velas verdes. Sí, Y por eso es el low y baja sencillamente. sí. Ah, y ya, ok, la parte de arriba ya, ya entendí.
Increíble. Bueno, Gracias. creo que hubiera quedado más fácil de que nos quedara claro si le hubieras marcado las líneas. Vamos a marcar hasta triángulos. Ajá, justamente creo que esa era la duda. O sea, que si le queremos poner a su vez, sería desde el alto de la negra hasta la baja de la verde, y otra vez el alto de la verde, y se baja hasta la otra verde, y algo así, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Creo que ya con este triángulo queda un poco más claro, ¿no? Yo espero. La parte inferior izquierda, bueno, este rectángulo, la parte inferior izquierda del rectángulo es ah, low resistance liquidity run. Nadie se los va a poner así, pero creo que no me lo marquen así en la tarea, ¿eh? Pero este movimiento a la baja, el precio lo hace porque no hay niveles de referencia importantes a la izquierda. Ahora, por arriba a la derecha, alguien puso una cara de no sé qué es eso. Eh, arriba a la derecha es la High Resistance Liquidity Run, donde el precio ya te marcó niveles importantes y cuando quieras subir hay gran resistencia, pero en este cuadro a la baja no hubo nada de resistencia. No sé si puedo marcar esa forma aquí, tal vez sí. No, esto no es. No sé si lo podemos marcar, pero bueno, creo que con este triángulo se debería explicar un poco mejor. ¿Qué Y opinan? pues sí, de hecho, su hipotenusa, digamos así, es la que nos marca más o menos cómo está la resistencia, ¿no? Ujú, Porque sube, pero lo bota otra vez para abajo, y así se va, ¿no? ujú, ujú. Y es, Exacto. entonces es una high resistance liquidity run a la baja. Una high resistance. Ujú. Perdón, Low resistance liquidity run. Sí, a la baja, y la de la derecha es la high a la alza. exacto. Aquí no hay resistencia. Aquí en la parte superior ya hay resistencia. ¿Va? Yo sé que les prometo que esto es de lo más difícil. Ya se pone más fácil. Pero bueno, bueno. Ah, para su tarea, márquenmelos en cuadros, ¿va? Y con los niveles de referencia de Failure Swings, highs y lows, dependiendo de cuál sea la resistencia que tenga el precio, ¿va? No sé. Por ejemplo, aquí pues sería la más fácil marcarte el lower low en la de low resistance a la baja. Pues justamente va creando esos, ¿no? Los highs, márcame los highs aquí. Ajá, no, o sea, sí, te marco los highs, pero me refiero a que el low resistance liquidity run a la baja va creando lower lows, ¿no? Sí, ¿De qué? sí. Al momento la baja es de low resistance, al momento la alza es de high resistance. Va. Ahora vamos a verlo en un gráfico de 5 minutos. Eso. Y miren, aquí hay un liquidity strip. Ok, creo entender. Pero pues va. Son 10:30. Si ya no hay dudas, pues vámonos. Ya vámonos, Sofía. ¿Quién es Sofía? No, Mayer. ¿Quién es Sofía? O es un meme, ¿verdad? Es un TikTok. No manches. Ya no me salen esos memes. No más. Y todos saben qué es. No me hagan sentir viejo. No más. ¿Cómo creen que no voy a saber qué es eso? A veces me hacen sentir viejo ustedes. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Pues yo creo que nos vamos. Si tienen dudas pueden escribirme. Perdónenme si a veces me tardo. A veces estoy consumido. Pero la siguiente semana seguimos con lo de cripto. Hoy creo que siento que fue mucho desgaste mental para todos.
Luego no contestas. Sí, perdóname, Caro. No, sé que soy mala onda, pero la chama me consume. Una disculpita. Pero voy a intentar contestar más, se lo prometo. Es más, me voy a asignar 15 minutos al día para contestar sus mensajes. Así, una junta yo mismo. ¿Va? Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Si tienen cualquier duda, escríbanme. ¿Qué más les iba a decir? La próxima semana retomamos lo de cripto. Siento que hoy fue mucho desgaste mental para todos nosotros y tampoco los quiero atascar. ¿Va? Que tengan bonito día, bonito fin y nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Cuídate, Gracias, Lu. buen día. Igual, bye, cuídense. Bye, Cecilia.